segundo. Ahí está. Pusimos a grabar. Bien, a ver, la idea de hoy es, obviamente hoy va a ser bastante como participativa la cosa porque los quiero escuchar y lo que quiero hacer es básicamente también cerrar un poquito o por lo menos calmar un poquito algunas dudas que puedan tener respecto de lo que es monografía. Estamos que me parece que es algo que, dada mi situación y dado que colgué un poquito con cuestiones de aulas virtuales en las últimas 2 semanas, requiere como no repensarse, pero por lo menos reprogramarse y calmar un poco las ansias. Hay 2 o 3 de ustedes, uno sé que es Di Marco y la otra no me acuerdo quién fue, que me mandaron un cuadro, ¿puede ser? El cuadro de temas, uno fue Di Marco, Zapino, es verdad, Zapino fue. Yo Bien, también te mandé. es verdad, lo vi ayer, es verdad, son 3. Yo también. Hasta 3 vi. Lucho, Sí, a mí me pasó que te lo mandé y se me ocurrió un tema con la misma área y el mismo tema general, pero recortarlo para otro lado. bien. A Te ver, lo no, vuelvo. no me acuerdo, igual, ojo, ni los vi, no te voy a mentir. Lo que yo le Listo. respondí, creo que le respondí a Di Marco, si no me equivoco, fue algo así como, no lo A manden mí hoy, claro, mándenlo a el mí me viernes. pusiste que era para el viernes. Tal cual. A ver, no lo digo de pesado esto, ¿eh? ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay muchos, a la mayor parte de los cursos de superior, tanto de acá como del alemán, les estoy pidiendo que para facilidades de corrección sean cosas por Drive, porque por Drive lo corrijo mucho más rápido. Entonces, cuando les digo el viernes, no es porque soy estricto y quiero que sea el viernes, es porque requiero, a ver, cuando vos ves la casilla del buzón de entrada de Gmail mío, tenés como todo un mismo curso apiñado en ese mismo día. Si no, lo que tengo que estar haciendo es buscar si fulano o mengano entregó, entonces es un lío. Entonces, si les digo el viernes, por más que lo tengan antes, lo entregan el viernes, para que simplemente sea más prolijo para mí buscarlos y que no me pase como a ninguno de ustedes por encima. ¿Estamos? Bien, me interesaba un par de cosas, porque, a ver, si bien ustedes tuvieron el foro de participación de monografías, lo tuvieron ahí abierto hace como un mes, lo cierto es que no todos ustedes entraron a participar en ese foro. ¿Estamos? Eso es una realidad. Yo no puedo obligarlos a que lo hagan, pero la herramienta para hacerlo la tuvieron siempre ahí disponible. La realidad es que a mí me interesa aquellos que por ahí no tengan tema todavía seleccionado, que son varios, por lo que yo imagino, porque lo tengo anotado en algún lado, quienes ya más o menos están ubicados y quienes directamente ni aparecieron. A ver, si ustedes no aparecieron y no interactuaron en ese foro de monografía, no me manden el cuadro de tema. ¿Estamos? Porque en realidad si ustedes me mandan el cuadro de tema, vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que en ese foro, pero en un lugar un poco más incómodo que es a través de Drive. A ver, ¿por qué me interesa que si ustedes no tienen tema seleccionado, vayan a través del foro? Porque el foro lo que permite, me parece, es como más rápidamente una visualización de lo que dijiste antes, lo que dije yo, y es más rápido de ver. ¿Estamos? Entonces, mi idea es que ustedes puedan activar sobre todo lo que es selección de tema a través de ese foro. Noto, y está muy bien que así sea, no es que son una generación diferente y que les está costando más, noto que cuesta, estamos, meternos en un tema. Noto que no están, la mayoría o gran parte de ustedes no están realmente ubicados todavía respecto de lo que implica elegir un tema. Y por eso un poquito lo que yo quise hacer, no sé si lo pudieron hacer, no sé si lo pudieron abordar, se lo pedí a Ramiro que se los pase. ¿Pudieron ver la actividad de variables? ¿Pudieron? Gatoni, vamos. ¿Qué viste de la actividad de variables? ¿Qué rescataste? Vamos, ojo, Bueno, perdón, hoy... abro el Drive mismo. Dale. Bueno, primero yo empecé por el de Piana, Ujú. ¿no? Con la variable Pará, temporal. porque te fuiste, te fuiste directamente a la actividad. Pregunta. Ah, ¿Cuál es la idea? A ver, ¿qué es una variable y cuál es la idea? Hoy vamos a elaborar selección de tema de monografía. Quiero que ustedes se den cuenta más o menos, a ver, desde los que están ya en tema y los que no están del todo en tema, cuáles son los elementos, por lo menos, que se tienen, o a ver el ejercicio que tienen que hacer en función de poder definir eso que de acá a un mes va a llamarse introducción. Estamos de su monografía. Vamos, Tony, todo tuyo. ¿Qué es una variable?
yo lo que entendí por variable son los cortes que se le hacen y que orientan la investigación. Estamos de acuerdo. Puede ser, bueno, temporales o que dependen, que implican, no sé cómo explicarlo, Dale, como que puedas, con tus palabras. condicionan la investigación, como que sí o sí tiene que seguir ese eje, y otros que pueden cambiar ese eje. Estamos de acuerdo. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, eso ¿Alguien yo más entendí. aporta algo de variables? Que a veces en función de una, la otra puede cambiar. Que a veces en función de una, la otra puede cambiar, estamos de acuerdo. ¿Cuál es la que puede cambiar, Cristal? La que puede cambiar es la variable. Y la invariable vendría a ser el resultado. Ahí vemos, ahí lo mejoramos. Fakes, dale. Eso. Que vos tenés una variable dependiente, que es como la base, Eso. y tenés distintas variables que son independientes, que la dependiente si vos la cambiás todo, pero si cambiás las independientes, cambias el rumbo de la hipótesis. Bien, estamos de acuerdo. A ver, esto lo habíamos hecho, estoy casi seguro que lo hicimos. Este cuadradito es todo. ¿Estamos? Potencialmente es todo lo que puede ser investigado en el mundo. Hay que hacer un ejercicio de imaginación grande. Bien, a ver, ¿qué es una variable? Yo soy un tipo que obviamente soy de historia. ¿Estamos? Dentro de la totalidad de lo que yo puedo investigar, yo selecciono que esto a mí no me interesa. Porque obviamente forma parte de las naturales, forma parte de lo exacto, forma parte de cualquier otra ciencia que a mí no me interesa. Entonces yo me quedo con esto que son ciencias sociales. Queda medio rara la letra porque estoy buscando con el dedo. A ver, de las ciencias sociales, obviamente nosotros ya sabemos que hay una multiplicidad de disciplinas que forman parte de estas ciencias. A mí, obviamente, por una cuestión de formación, me interesa, y lo vamos a dejar un poco más grandecito, me interesa lo que es historia, por una cuestión de formación. Recorto variables. Estoy seleccionando, si entendemos que una variable es un recorte de la realidad, yo estoy recortando lo que a mí me importa concretamente. Dentro de lo que es historia, a ver, que es un poco, fíjense que cuando yo llego a esto, lo único que estamos haciendo, esperen que voy a otro, lo único que estamos haciendo, este cuadrito lo vieron, bien, lo único que estoy haciendo es llegar a esto, que es área. O sea, quiere decir que mi trabajo va a ser de historia, o decir que mi trabajo va a ser de repente, no sé, de sociología, en realidad no es un tema de monografía, solamente me ubiqué en un lugar específico. Ahora, no sé cómo volver al otro. Voy a cerrar. Ah, ahí había vuelto. Bien, ahora, cuando llegué a la parte de historia, ¿qué es esto? Obviamente historia puede ser desde, como se define historia, puede ser desde 3000 a.C. hasta 2020. ¿Estamos? Puede ser mundial, puede ser argentina, puede ser lo que sea. Quiere decir que yo voy a seleccionar historia argentina. Historia argentina todavía es muy amplio porque son mínimo 200 años si solamente pensamos la parte independiente. Pero a mí me interesa la historia postperonista. Entonces, yo lo que hago es cortar esta parte de acá. Postperonista aún son 70 años. A mí me interesa Ilia. Entonces, yo corto por acá. Y si me interesa Ilia, obviamente Ilia también es muy amplio. Y de Ilia yo tengo que sacar un tema específico. A ver, yo hice este recorrido. Probablemente si lo hace Cristal, llega a esta parte de acá que sería, por ejemplo, la parte de la Argentina peronista. ¿Por qué? Porque de repente, entiendo, no sé si Cristal no es el tema que eligió, pero lo poco que conocemos de Cristal y de mí, sabemos que ella es peronista y yo no lo soy. Entonces, automáticamente, el proceso de selección de variables es esto, ¿estamos? Cuando uno llega a esa parte de abajo, que yo dije, bueno, es Ilia, lo que estaría haciendo es llegar como por acá, tema específico, me interesa Ilia. Cortás, 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 hasta eventualmente llegar a una gestión que en este caso dura 3 años. Aún así, 3 años de una gestión no es nada. O sea, vos simplemente sabés que te interesa Ilia, pero no sabés específicamente qué te interesa de Ilia. Paso siguiente, tenés que llegar al tema más específico y de ese tema más específico al conjunto de problemas que de alguna manera les interesa a ustedes trabajar sobre
específicamente Ilia, que es el ejemplo que yo les di. Pregunta, solamente porque no tienen que haber leído ustedes todo lo de los compañeros. ¿Quién llegó a algo así? ¿O quién cree que llegó a algo así? Dale, Matías, contanos. Hacé de cuenta, ten en cuenta que no necesariamente los chicos leyeron la parte de nuestra conversación en plataforma. Bien. Sí, yo creo que... Dale. Sí, creo que llegué, tipo... Lo que yo puse como área, bueno, cuando hice esto de las variables de los chicos del año pasado, entendí que te referías a esto del área, el tema general, el tema más específico. Y bueno, cuando yo hice el cuadro mío, lo que puse como área, te lo voy contando así, pero resumidamente, bueno, fue historia mundial del siglo XX, porque nada, quizás lo tendría que haber especificado un poco más, pero bueno, me pareció que esa era el área. El tema general, bueno, la Guerra Fría y los Juegos Olímpicos en este caso. Quizás como tema específico puse el deporte como estrategia política, o los Juegos Olímpicos como herramienta política estatal para imponer ideologías. Sí. Como tema más específico aún, puse, bueno, acciones tomadas por las CONS, que son los Comités Olímpicos Nacionales, durante la Guerra Fría y sus resultados. Y bueno, ahí puse Estados Unidos, Unión Soviética y aliados de ambos. Y después me fueron surgiendo problemáticas. Digo, eso fue, que yo creo que las problemáticas aún son aún más un recorte, o sea, son como todavía más un recorte que, bueno, supongo que van a ser los distintos capítulos o las distintas cosas que yo vaya a tratar. Coincido plenamente. A ver, el recorrido que hiciste en base a tu explicación es más que correcto. Una cosa que por ahí está bueno aclarar, que es una de las dudas que surgió en sexto B, es cuando uno ve estas... perdón que voy de vuelta. Cuando uno se enfrenta a este cuadrito, y se enfrenta a algo que es, obviamente el cuadrito es súper estructurado, ¿no? Digo, después lo vemos, no, esto, ni siquiera este cuadrito es algo que yo voy a calificar numéricamente ni nada, es como la puerta de entrada a monografía. Lo que me decía una de las chicas del sexto B era, por ejemplo, acá, me dice, en área estoy complicada, dice, porque en realidad en área, me dice, me encuentro que hay muchas áreas posibles, o sea, que por lo menos diferentes disciplinas colaboran a la realización del trabajo. Y me pareció fantástico, porque en realidad, a ver, esto nosotros por ahí lo veremos un poco más adelante, pero en realidad nosotros ya sabemos en el área de lo que es ciencias sociales que lo más rico que nos puede pasar es que que un trabajo se vuelva interdisciplinario. O sea, que vos de repente aportes de la literatura, de la historia, de la sociología, o que por ahí tu propio trabajo cruce historia, sociología y psicología, ¿por qué no? Porque está bien que suceda, y si ustedes se dan cuenta de eso al momento de hacer el trabajo, lo único que deberían hacer en esa área es simplemente explicitar cuáles pueden ser esas disciplinas que participan en su formación de tema. Eso es una invitación abierta a que ustedes solitos se den cuenta y que lo pongan. Por otro lado, ¿algún otro ejemplo al estilo Matías de los que ya tienen como un visto bueno para la monografía? ¿Cuál es? Dale, Damore. Dije dale, miré, pero claro, vos no sabés a quién le estoy diciendo dale. Yo empecé primero definiendo el área que creo que sería los medios de comunicación en general, y quería involucrar a la imagen de la mujer. En realidad, la verdad es que empecé por el mundo del baile, más que nada porque tenía como referencia, digamos, el programa de Showmatch, que es como que reconocido, y ahí como que, bueno, es como que el lugar en donde más se nota. Pero después como me quedó medio acotado el tema de que sea un solo programa, lo abrí a la imagen de la mujer en general en los programas de televisión argentina. Y bueno, después fui haciendo el recorte del periodo histórico que iba a tomar, que sería de la década de los 70 a la actualidad más o menos, aunque eso podría variar, Sí. Depende de la información que encuentre. Y a partir de eso me fueron surgiendo distintos como conceptos a desarrollar, que lo fui viendo también a medida que fui tomando información, poner lo que sería la definición de sexualización, o la cultura de la pedofilia, que también se ve mucho en los programas, y
nada, como que medio que lo tengo ahí medio formado. Sí, está buenísimo. De hecho, una pavada por ahí, pero por ejemplo, pensando en este recorrido histórico específico de tu monografía, que tiene que ver con ver diferentes momentos como de, no sé si diferentes momentos de sexualidad, porque no sé si es esa la idea, digo, pero, o los estereotipos de mujeres, digo, pero esto que decís vos de ¿cómo dijiste? ¿La cultura de la pedofilia? No lo llamaste así, ¿sí? Sí, ¿Cultura de la pedofilia? sí, eso. Por ejemplo, decir, che, pensemos que hace 20 años atrás, un poquito menos, poner 15 años atrás, la Argentina veía, por ejemplo, a Guillermo Francella acosando a Julieta Prandi, que venía a ser una piba menor de edad. Y si vos te quedas pensando, decís, eso era prime time, todo el mundo lo miraba, se reía, fue exitoso, no me acuerdo cómo se llama el programa. Digo, pero en realidad, si vos te quedás pensando, decís, ese mismo modelo de humor o ese mismo modelo de sexualidad o de estereotipo de mujer, si vos lo tuvieses hoy puesto en un horario prime time en Argentina, te encontrarías que probablemente sería como muy, muy, muy repudiado. Pero porque pasaron cosas, diría Macri, pero pasaron cosas en estos 15 años que generaron una modificación respecto de lo que es el estereotipo de mujer o lo que uno espera de la mujer en la televisión y lo que está bueno y no. Entonces, me parece buenísimo, un poco lo habíamos hablado en plataforma, digo, pero me parece buenísimo ese recorte que vos hacés. Y me parece que es algo que está bueno también que vos estás enunciando, para aquel que todavía no está del todo en tema, esto se consigue buscando. No es que les va a caer mágicamente el tema de monografía mientras ustedes están viendo una serie de Netflix. No es que pueden hacer todos la crítica al sistema capitalista a través de la película El Hoyo. No, chicos, a ver, eso yo soy consciente, yo vi la película, yo vi las críticas, y eso en realidad es producto de haber visto la película, haberse copado con la película, vieron un poco qué se describe sobre eso y dicen, la crítica capitalista a través de la película. No, tiene que ser un poco más auténtico. Y la autenticidad se da en tanto ustedes logren un poco de interés respecto de ese tema. De modo contrario, complicado. Bien. A ver, como me quedo con estos dos ejemplos. Vamos concretamente de vuelta a la idea de variables. A ver, sabemos que las variables entonces son recortes de la realidad, y sabemos que esos recortes de la realidad son los que a uno por diferentes razones nos interesan. ¿Estamos? Dentro de esas variables, a mí me interesa que ustedes, en función de elegir el tema de monografía, ustedes puedan seleccionar y darse cuenta por lo menos de 3 o 4 variables que son de importancia. 2 sumamente importantes y que al momento de defensa de monografía, les voy a ser honesto, se los pregunto casi a todos. ¿Estamos? Que tiene que ver con variables dependientes y variables independientes. A ver, no, igual puse esto, pero no lo vamos a usar. Bien, ¿qué es una variable dependiente? ¿Y qué es una variable independiente? Aquel que haya leído. La dependiente es la de base, o sea, por ejemplo, violencia de género, y la variable independiente es como meterse un poco más. Por ejemplo, una razón, por ejemplo, variable de género, violencia de género a partir de los medios de la comunicación en el 2010. Estamos de acuerdo. Esta variable independiente se puede cambiar, pero la dependiente, si vos la cambiás completamente el trabajo. Coincido plenamente con lo que vos decís. A ver, la variable dependiente es el problema que ustedes tienen. Vos querés ver, en el caso de Tiziana, la sexualización o la representación de la sexualidad de la mujer a lo largo de determinado tiempo. A ver, ese es tu problema. Vos querés ver cómo eso cambia, querés ver en primer lugar si ha habido una modificación en el clima de ideas, por ejemplo, de la sociedad en estos 50, 60 años que recorta, y si esa evolución o cambios que se dan en la cuestión de la sexualidad de la mujer se ven representados. Ahora, la realidad es que ella tiene varios recortes. Yo podría decirle, ¿por qué no la haces a través de la música? Ella podría decirme, porque la música no es lo que más me interesa concretamente lo que se refiere a televisión, porque al estilo Matías me dice, amo la televisión. Entonces, si es eso, si es la televisión lo que te gusta, eso es un recorte, ¿estamos? Ahora,
¿Cuál vendría a ser, para aquel que me va siguiendo, cuál vendrían a ser las variables independientes por ahí de la monografía de Tiziana? Y quizá qué Puede ser programa Tiziana. analiza. Dale, a vos, perdona. Quizá qué programa analiza dentro de eso. Estamos de acuerdo. Primero, una ¿qué pregunta. momento temporal? Ahí voy. ¿Qué momento temporal? Segundo, ¿qué programa selecciona? Porque por ahí, al momento de buscar determinados programas, vos decís, bueno, a ver, ahora sí podría usarlo para no hacer nada con las manos. Digo, si vos sabés que esta es la variable dependiente, o sea, este es tu problema, y estas son las variables independientes, que, repito, tienen una característica concreta. Este es el problema y estas son las posibles explicaciones a ese problema. Característica de la variable independiente, muy visual. Por ahí Tiziana se da cuenta que ella quiere verlo, bueno, empezó con la idea de showmatch. De repente se da cuenta que, si bien su planteo originalmente es a través de showmatch, se da cuenta que en realidad podría trabajarlo con otras cosas que no sean showmatch. O que showmatch es muy superficial, aunque creo que para su tema va a ir bastante bien. Entonces lo que puede hacer Tiziana en el medio del proceso de monografía es decir, la saco. Si yo saco esa variable independiente, ¿modifica algo? No modifica. No, porque tema general tenés sería el otros mismo. puntos de vista para analizar. Ahí está, tenés Es otro como punto otro de vista. recorte. Dale. claro. Es que en realidad es lo que vos querés hacer. Perdón, Tiziana, vos decías algo, justo era tu trabajo. ¿Ibas a decir algo? Perdón. No, eso. No, es que en realidad, a ver, el problema sigue siendo exactamente esto. Lo que vos estás queriendo hacer es modificar, a ver, trabajarlo con otras cosas, o por qué no, agregarle otra variable independiente que vos vayas encontrando en el momento. ¿Estamos? Porque en el mismo proceso de ir buscando, desde ya que vos decís, mirá, esto no lo tenía. Entonces, el esto no lo tenía es, lo agrego. Y por ahí es algo, por ahí sí tenías esta, pero está muy poco desarrollada, y de repente decís, bueno, a ver, para no dejar una muy poco desarrollada, agrego otra. Y esta la elimino. Entonces, la variable independiente naturalmente puede ir yendo y viniendo. Ustedes se pueden ir dando cuenta en el recorrido, que algunas valen y otras no tanto. Lo que no pueden hacer es modificar esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no la pueden modificar? Porque si no cambias todo el tema. No, porque entonces estás haciendo otra monografía. Tu trabajo central lo vas a estar modificando. Mati, dale. O sea, la variable independiente vendría a ser todo aquello que va a demostrar o que va a explicar a tu variable dependiente. Totalmente. De hecho, la definición es, la variable dependiente es dependiente porque depende de estas para ser explicada. Las variables independientes son independientes porque las podés sacar independientemente sin modificar nada. Perfecto. ¿Estamos? O sea, como para hacerlo más sencillo. ¿Está claro esto? Repito, obviamente para llegar a buscar esto, ustedes tienen que tener esto. Si no sería buscar algo ilógico. A ver, en otros colegios está bueno que se los especifique. En otros colegios yo sé, porque me manejo, tengo algún contacto, no sé, por ejemplo, con profesores de colegios en paralelo que dan proyectos, se invita a los alumnos a hacer la introducción de la monografía al final del trabajo. No quiere decir que esté al final, ¿no? Digo, lo que se les invita es hacer el trabajo y que una vez que lo terminan, hagan la introducción. No. O sea, la realidad es que ustedes van a contar, o cuentan, de hecho, con un problema que es grandísimo, que tiene que ver con... ¿A mí solo se me trabó el profe? No, a creo que se todos. trabó. No pensé que era yo, pero no. ¿Me muevo? Ahora sí, ahora Sí. Ahora sí. ¿Estoy? Sí, hubo como un silencio y te quedaste duro y yo no sabía qué estaba pasando por eso. Pero ya arranqué de vuelta. Sí, ahí está. Bien, perdón, lo que decía es, algunos colegios lo que piden es, en materias similares a la nuestra, es por ejemplo que la introducción esté al final. ¿Estamos? O sea, que la introducción la hagan después de haber hecho todo el trabajo. Y la realidad es que no. O sea, me parece que no da, porque ustedes tienen un problema, que no es un problema, en realidad es algo copadísimo que tienen, pero que para este tipo de trabajos es un problema y que tienen un exceso de información.
A ver, ustedes, si este tipo de materias, uno lo traslada, no sé, a 1990, donde Internet y la información no es tan accesible, el desafío para 1990 de un pibe de 18 años era conseguir la información, porque implicaba salir a la biblioteca. Ustedes tienen toda la información ahí, ¿se entiende? O sea, no tienen ni que buscarla en algunos momentos. Entonces, si yo no hago, a ver, si no les exijo una introducción rápido, que sea lo primero que tienen, necesariamente no los... a ver, la introducción más horrible de la metáfora, pero es una especie de corset, o sea, es de todo lo que vos tenés para trabajar, a vos te interesa específicamente esto. Y cuando vos entendés que a vos te interesa específicamente eso de ahí, buscás en consecuencia. ¿Estamos? Porque si no, y me imagino que aquel que se haya puesto a buscar, se metió, buscó, le pareció interesante, siguió buscando, porque la búsqueda es como una red y una cadena de información, y te encontrás que está bueno eso, está bueno lo que leíste, te apareció otro ítem que puede estar bueno, y vos decís, bueno, a ver, pará, en algún momento una monografía implica un proceso de selección. Estamos, entonces, necesito una introducción realizada de acá dentro de un mes, en función de que ustedes sepan a ciencia cierta qué es lo que están por hacer. ¿Estamos? Bien, ¿algún otro tipo de variables que puedan haber identificado? La temporal. Bien, ¿qué es una variable La temporal? conceptual. Bueno, la temporal vendría a ser el tiempo, digamos, el marco temporal de tu trabajo. Estamos de acuerdo. Es el tiempo, no hay mucha vuelta. ¿Estamos? O sea, que es un poco también parte del propio recorte que vos hacés. ¿Cuál sería tu variable temporal, Matías? Y bueno, yo creo que es la Guerra Fría en sí. Sí, O sea, muy amplio todavía. Yo creo que vas a tener que... El periodo de Guerra Fría. Tal igual. Igualmente, incluso en periodo de Guerra Fría tendrías que poder identificar claramente en qué, por ejemplo, no sé, si vas a laburar con Juegos Olímpicos, de qué momento estás hablando, qué juego olímpico específico, por ahí es un poco más interesante, estoy hablando sin saber, Digo, pero por ahí es un poco más interesante un juego olímpico un poco más adentrada a la Guerra Fría, cuando ya la competencia es un poco más explícita, a un juego olímpico del 40, no sé cuándo habrá habido un juego olímpico, digo, pero por ahí en el 40 y pico te encontrás que recién se enfrentan estas superpotencias, entonces no tiene mucho sentido ver qué es lo que hicieron. O, al revés, comparar y decir, bueno, a ver, este Juegos Olímpicos al principio de Guerra Fría, por ahí los resultados son bastante diferentes a los del final. ¿Qué pasó en el medio? Y ahí te fijas un poco. Claro, en mi caso me voy a fijar al final, lo que sería el No final. más nada, porque ya en pronto comemos. Uy, estamos de acuerdo, eso lo vas viendo. Bien, y la otra, que sí es la que me interesa notablemente, es lo que vos dijiste como variables conceptuales. A ver, variables conceptuales requiero que por lo menos que lo intenten comprender. ¿Qué es una variable conceptual? Toda la parte del marco teórico. Bien, ¿qué es un marco teórico? Agos, ¿vieron marco teórico? Yo tengo la esperanza de que con Estela Maris lo hayan visto. sí, sí. Bien, vamos. A ver, ¿qué es un marco teórico? Agos, ya que lo planteaste. Me interesa ver cómo lo vieron para ver qué podemos hacer con ese concepto. Es en la teoría que vos te vas a basar como para explicar tu trabajo. Y son como poner, no sé, cosas que no podés dar por sentadas. Bien, es una muy buena aproximación. Cosas que no puedes dar por sentadas. ¿Qué más? Claro, por ejemplo. Dale. También. Perdón, por ejemplo, ahí estamos. Después el concepto de sexualidad que plantea Tisi. Quizás Sí. para no todo el mundo es el mismo, entonces ella va a tener que establecer ese concepto como para poder arrancar a explicar lo demás. Coincido, plenamente. Sí. Ainhoa, dale. También desde qué área lo vas a poder explicar, por ejemplo, basándote en qué materia, ponele. Sí. ¿Desde qué lado vas a...? Sí, desde qué enfoque, yo te diría. No sé si Claro, en qué materia. desde qué enfoque. Es una aproximación. ¿Qué más sabemos de marco teórico? Igual, la definición que están planteando es bastante acertada. ¿Qué necesitamos saber de un marco teórico? A ver, marco teórico, y explicar esto que vamos a explicar ahora, es muy para alumnos de sexto año. ¿Estamos? No es muy difícil de explicarlo. En un quinto está bueno explicarlo si más o menos te van siguiendo la mano.
si nos vamos un poco más para atrás en secundario, se vuelve bastante más complejo que entienden lo que vamos a decir a partir de ahora. ¿Qué decías? A ver, a vos, ¿qué planteabas cuando decías, dijiste algo así como, no hay que dar por sentado? Claro, porque vos tenés que tener en cuenta que el que lea tu trabajo quizá no solo tiene una interpretación diferente a la tuya, pero no tiene la misma base que vos. No sé, como que, por ejemplo, si nuestros papás leen algún trabajo, quizá lo interpretan distinto a nosotros, pero por una cosa de cronología. Sí, ¿Entiendes? coincido, creo que coincido. ¿Alguien más Nada, puede ¿no? aportar algo? Bien, vamos un segundo a la idea que dejamos pendiente hace un buen tiempo atrás. En algún momento nosotros planteamos, a ver, lo de Kuhn lo entendimos todos, tengo entendido que lo entendimos todos, o si no, lo disfrazaron bastante bien. A ver, ¿cuál es la concepción que tiene Kuhn de las ciencias sociales? ¿Escuchan a la mujer cantando o no? Pues tengo enfrente una mujer que está cantando. Sí, está bueno. ¿Cuál es la concepción que tiene Kuhn de las ciencias sociales? ¿Qué es lo que dice el muchacho? Porque lo que dice Kuhn de las ciencias sociales nos va a dar pie para algo, y ese pie para algo nos va a dar pie para marco teórico. Que no son, ay, ¿cómo era? Que no son estáticas, eso. No dice que no son estáticas. Obviamente nosotros ya sabemos, Kuhn está planteando un funcionamiento dinámico de un campo científico. ¿Estamos? Kuhn establecía un proceso bastante cíclico. Siempre pensemos que Kuhn está pensando específicamente para áreas exactas. Y lo que él decía era, vos tenías un momento de presciencia, que después se volvía ciencia normal, cuando tenías un paradigma que era hegemónico, y cuando había un consenso de la comunidad científica en torno a este paradigma. Ese paradigma, dijimos que en algún momento entra en crisis porque surgen anomalías que no pueden resolverse. Cuando hay una anomalía y surge la crisis, aparece un paradigma rival, que es el que resuelve la problemática que estaba abierta. Y ese paradigma rival vuelve a ser un momento de ciencia normal, pero sabemos que ese momento de ciencia normal es absolutamente temporal porque aparecerán otras anomalías y bla, 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 y así el ciclo sigue. En la concepción de Kuhn, los paradigmas son, decía, irreconciliables, inconmensurables. A ver, básicamente lo simplificamos. En la concepción de Kuhn, los paradigmas son... no pueden coexistir. A ver, ejemplo claro, vos no podés suponer que el universo refleja heliocentrismo y geocentrismo a la vez. ¿Estamos? O sea, o giramos todos alrededor del Sol o todo gira alrededor de la Tierra, pero difícilmente el giro se produzca simultáneamente, porque sería un universo bastante complejo. A ver, mientras él plantea ese esquema, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, del funcionamiento de las ciencias sociales? Que no son ciencia. Que no son ciencia. Que Bien, no llegan ¿por a qué ser no ciencia? son ciencia, Matías? Es doloroso leerlo. Sí, tal cual. Me pasó, o sea, dice solamente que la economía es la única que se podría acercar a ciencia. Tal Si cual. mal no recuerdo, un poco estoy como repasando, ¿Está es bien? porque no llegan, digamos, o sea, como que se quedan en la etapa precientífica porque como que no llegan a comprobarse en su totalidad. No llegan a esto de ser algo comprobable y algo que vos puedas decir, bueno, tiene el carácter de ciencia. Sí, perdón, lo saco así los veo a todos, y ahora cuando lo uso lo pongo de vuelta. Sí, coincido con lo que vos estás diciendo. Lo que el tipo dice es, salvo la economía, y hasta ahí, las ciencias sociales no son ciencia. A ver, la pregunta es, ¿por qué no son ciencia? Un poco lo definiste. Porque no hay una problemática. ¿Cómo? ¿No hay una problemática? Sí, la problemática la tenés. Lo que no hay es qué. Es más, él es un poco más... a ver, en el no son ciencia, él es un poco más explícito. Lo que dice es, las ciencias sociales se quedaron varadas en la etapa de presciencia. La pregunta es, ¿por qué él entiende que se quedaron varadas en la etapa de presciencia? Acá lo estoy leyendo, digamos. A ver. Dice, bueno, si bien los aspectos metodológicos y de validación lógica parecen pasar de un segundo plano, ya que no hay criterio ni epistemológico ni metodológico para afirmar que un paradigma es mejor que otro. ¿Se quedó tildado?
Va esto de que tiene que haber un paradigma dominante y en las ciencias sociales, digamos, se van cruzando las teorías todo el Bien, tiempo. exactamente. Lo mismo que nos dice Matías y que nos está diciendo Cristal, aplica a esto, y ahora sí pongo esto. A ver, lo que Kuhn dice, que en realidad tiene razón, porque el planteo que está haciendo es cierto, aunque eso no invalida que por esa razón seamos menos ciencia de lo que él piensa. Lo que él está diciendo es, el problema de las ciencias sociales es que a diferencia de las ciencias más naturales o exactas, lo que vos no tenés es un solo paradigma que se transforme en un paradigma consensuado hegemónico en una comunidad científica. Lo que él dice es, el problema de las ciencias sociales es que frente a un mismo objeto de estudio, lo que vos tenés, y que de hecho es así desde el momento en que las ciencias sociales han sido profesionales, es la posibilidad de que diferentes paradigmas coexistan en un mismo periodo histórico. Entonces, por ejemplo, vos tenés primer paradigma de las ciencias sociales, que por ahí en sociología tiene que haber aparecido, positivismo, evolucionismo, marxismo. Acá podríamos poner historicismo, que seguro no lo tienen. A ver, los 4 que estoy poniendo acá son todos del siglo XIX. A ver, ¿por qué me importa esto? Porque en realidad lo que uno empieza a comprender cuando se mete a analizar lo que sería el funcionamiento de las ciencias sociales es que existen diferentes enfoques, diferentes paradigmas en un mismo momento, y en realidad, ¿cuál es la función tuya como investigador? Ir rechazando cada uno, tipo, ay no sé qué. Dale, estás en lo correcto, ¿eh? ¿Qué sería ir rechazando cada uno? Claro, ir como basándote en cada uno y darte cuenta cuál es el mejor o el cual se aproxima más a lo que vos querés Estamos de acuerdo. A ver, un confirmar. investigador, Y a ahí ver. tenés el marco teórico. Exactamente. A ver, eso es el marco teórico. Un investigador lo primero que hace, primero, por más que no te lo esté diciendo, todos estos paradigmas, probablemente quien se dedique, no sé, pienso un sociólogo, un sociólogo se dedica a sociología sabiendo, teniendo plenamente conciencia de qué es lo que dice cada uno de estos paradigmas. Y como sabe lo que dice cada uno de estos paradigmas, naturalmente descarta, dice, bueno, historicismo, la verdad que como paradigma no me sirve, no me cierra el conjunto de conceptos del historicismo, entonces vos descartás abiertamente lo que plantea el historicismo como paradigma. ¿Me siguen? A ver, ¿qué es lo que Yo tengo una pregunta Sí, dale. rápida. Entonces, ponerles profesión sociólogo, Sí. desarrolla un nuevo concepto, capaz ampliando la teoría de otro. ¿Es un nuevo paradigma de ese concepto? Por ejemplo, el marxismo, cuando vos lo analizás, eso lo vamos a analizar un poco más adelante, porque entiendo que vamos a llegar y porque entiendo que es como conocimiento troncal que ustedes se tienen que llevar. El marxismo es del siglo XIX, ¿estamos? O sea, de hecho Marx, tendría que ver la fecha, digo, pero mediados del siglo XIX tenés a Marx siendo Marx. Yo no soy marxista, pero reconozco de mi no ser marxista que el marxismo tiene cosas muy interesantes. O sea, como conceptos teóricos, a Marx hay que aplaudirlo de pie. Ahora, la realidad es que Marx, aún siendo muy interesante, no deja de ser cierto que está escribiendo para 1850, 1860, 1870, 1880, lo que yo siempre le digo, y por ahí lo vemos un poco en quinto año con historia, con los chicos, es, Marx tiene un montón de errores que son lógicos, porque ninguno puede crear una teoría perfecta, porque entonces ya habría un reconsenso y no habría necesidad de múltiples paradigmas, pero un par de los errores de Marx tiene que ver con una cuestión temporal. Por ejemplo, Marx no conoció, porque la vida no le permitió hacerlo, planteos como, por ejemplo, de Keynes. A ver, Marx está pensando en una sociedad o un trabajador sumamente explotado
y no se le ocurrió jamás en la vida la posibilidad de que el capitalismo pudiera tener una etapa un poco más amigable con el trabajador. Entonces, no es un error de Marx. En realidad es un Marx que escribe en otro momento. Ahora, cuando vos vas avanzando, y es un poco lo que vos me preguntabas, cuando vos vas avanzando en esos 100 y pico de años desde que el marxismo se originó, lo que vos tenés es un montón de reinterpretaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar 1917 Lenin. Cuando Lenin es Lenin, Revolución Rusa, el tipo, uno de los tantos problemas que tiene Lenin en la cabeza es que Marx lo que dice respecto de la revolución socialista y la lucha de clases es quiénes son los que se tienen que levantar. Las masas. Las masas, pero las masas obreras. Obreros. Marx está pensando en obreros. Sin embargo, Lenin, que es el tipo que empezó todo el proceso de revolución en Rusia, lo que se da cuenta rápidamente es que Rusia tiene mayoría de ¿qué? ¿Son obreros? No, de gente, de gente que estudia, digamos. No, sí, un poco de los que estudian, pero la mayor parte de Rusia son campesinos. Mujeres. También. Entonces, Sí. lo que el tipo se da cuenta es que el planteo de Marx 100% no puede ser aplicado a Rusia, porque Rusia son campesinos en su mayoría. Entonces, ¿qué hacen Lenin? Escribe, y en esa escritura surge lo que uno define como marxismo-leninismo, que sería, sigo siendo marxista, pero le ajusté un poquito para un contexto de 1917. Y así vamos a ver que en el siglo XX, no sé, por ejemplo, de los marxismos menos ortodoxos, tenemos un tipo que siempre vimos que se llama Thompson. El marxismo de Thompson es muy interesante, porque es una perspectiva de marxismo, pero un poco más social. Entonces, sí, desde ya, a medida que vos avanzás, podés tener agregados, básicamente. Claro, porque a mí me pasó con el de la sociología, que así investigando, o sea, viste que yo te había dicho que partí de Bauman, tengo que leer el de la barbarie edulcorada, lo iba a hacer ahora en un ratito, que me lo pasaste. Y después encontré un sociólogo recontra nuevo, creo que de 2015, que sacó como 5 libros, creo que se llama Heinrich Rosa, es alemán, y lo que habla el tipo es de un concepto de la aceleración de los ritmos de vida. Sí. También producto digamos, de los cambios de paradigma, de todo, tipo, te mezcla todo, desde los valores, desde las creencias, hasta la globalización, me dejó la cabeza así. Pero lo que yo había usado era eso, o sea, el efecto de la aceleración de los ritmos de vida en los sujetos tardiomodernos. Y quería saber si ese concepto estaba bien. Igual, ahora tengo que recortar qué factor de la aceleración, porque hay un montón de cosas, y qué sujetos. Totalmente. Y ahí es lo que me está costando. Ojo, que está buenísimo que te des cuenta que en realidad vos lo que tenés que definir, y a eso íbamos con la parte de variables conceptuales, vos lo que tenés que definir es ¿qué entendés vos por sujeto? Porque, viste, a ver, un poco vuelvo a lo que decía Agos hace un ratito. A ver, uno tiende a dar por supuesto que es obvio el concepto que estás utilizando. Y en realidad, vuelvo a este cuadrito que estaba acá, lo que remarcar es que ustedes se den cuenta, y que va de la mano con todo lo que vienen diciendo, es que en realidad el enfoque de las ciencias sociales es multiparadigmático. Y al ser multiparadigmático, si vos suponemos que tu definición es de Estado, necesitas por alguna razón el concepto de Estado en tu monografía. A ver, si vos le preguntás a alguien positivista qué es un Estado, te va a dar una definición. Si vos le preguntás a alguien evolucionista qué es un Estado, te va a dar una definición diferente. Y si vos le preguntás a Marx qué es un Estado, te da una definición totalmente diferente. Y si le preguntás a un liberal qué es un Estado, más todavía. Por eso también dejé el otro. Viste que te había mandado el de la generación de chicos libertarios, y dije no, porque voy a partir de un marco teórico diferente y nunca va a haber una síntesis de ahí. No, coincido con vos. O sea, si vos le preguntás a, no sé, o incluso a Hayek, che, ¿qué es un Estado? O a Keynes, ¿qué es un Estado? Y vos decís, che, ahí, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Yo solamente ejemplifico 3. Hay 3 definiciones de Estado. Entonces, si el concepto de Estado se vuelve troncal para su monografía, lo que ustedes tienen que hacer es, primero, jugar, ver cuáles pueden ser las definiciones de Estado posibles, y casi de manera arbitraria, ustedes tienen que seleccionar cuál es la que a ustedes les conviene. Y el cuál es la que a ustedes les conviene es arbitrario.
no es que van a decir, bueno, pero me vas a preguntar, y bueno, por ahí lo que está diciendo de Estado Marx es lo que más te sirve a vos. Entonces, bienvenida a la utilización de ese concepto. Y eso es lo que uno define como variable conceptual, que es el marco teórico. Un poco, no sé quién dijo lo de sexualidad hace ratito. Sí. Tiziana, vos, no, pero el concepto de sexualidad, ¿alguien hizo alguna referencia? Creo que yo. Vos, a ver, vos decía lo de sexualidad. A ver, yo hace 1 o 2 años como que me ayorné, por decirlo de alguna forma, cuando empezó como a masificarse esta necesidad de como de meterte con ESI, o sea, que todos demos de alguna manera lo que es ESI. A ver, ¿alguien alguna vez se metió a la ley ESI y la leyó? ¿Nadie leyó la ley ESI? Yo en su momento, cuando empezó todo lo del debate de por qué teníamos que tener, pero ya... No, obviamente. A ver, pregunta. ¿Alguien o en alguna materia... A ver, vamos a invertir la pregunta. ¿Por qué razón yo, que estoy formado específicamente en historia, puedo hacer mi aporte a educación sexual integral? Porque hay una ley que lo dice justamente. Sí, bueno, pero sí. yo soy de historia. Claro, pero la ley... Me dan el digamos, es integral, o sea, no la leí toda, pero decía que integralmente y paulatinamente se tendrían que dar los contenidos de la educación, de la salud sexual. Igual de acá saco un informe para dirección, o sea, no saben lo que es eso. Bien. Yo, profe, creo que es porque precisamente no es de la sexualidad, sino vos podés también dar información de la sexualidad, pero desde el lado histórico. Entonces, por eso puedes hablar y cada profesor de diferente área puede dar una parte de ESI. Bien, ahí hay un buen aporte. No haber leído la ley no quiere decir que no lo sepamos. Capaz, obvio que si uno quiere saber concretamente qué es, puede entender la ley, pero puede leer la ley, digo. En realidad, como comentario, o sea, en tanto ustedes son iguales, un comentario al pasar, digo, no es que hubiera directivos. Lo que digo es, en tanto ustedes son los beneficiados por la ley, deberían saber de qué es lo que dice. A ver, cuando uno se mete a la ley, y voy de vuelta a lo que dice Flora hace ratito, la ley, a ver, yo les puedo dar ESI, porque cuando uno mira la ley ESI, a ver, el concepto de sexualidad de ESI, obviamente es el concepto troncal de la ley. Y cuando vos ves sexualidad, lo que te encontrás es que ESI entiende que sexualidad es no solamente una mirada biologicista. O sea, sexualidad. Claro, eso te iba a decir. Dale, a ver, que vos también sos parte de ese concepto. Entonces vos también podés dar eso porque también estás viviendo eso. O sea, ser el profesor de historia no te excluye. Es que si no, yo diría fácilmente, che, pero yo soy de historia. O sea, la verdad es que no voy a enseñar a los chicos cómo ponerse un preservativo. Pero de repente decís, ojo, porque ESI, cuando uno lee el marco teórico de ESI, te dice, la sexualidad es entendida, cita Organización Mundial de la Salud, y te dice, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hoy sexualidad es el componente, no me lo acuerdo textual, pero es como lo biologicista, lo psicológico, lo histórico, lo social. Entonces, eso a mí me habilita a que yo puedo marcar ESI desde, no sé, el análisis de imágenes a través de la historia. Porque en el fondo, eso también es ESI. Obviamente, no es la parte biologicista, pero ¿qué es lo que me interesa a ustedes vean? Hoy, 2020, o un poquito antes, ESI te da esa definición de sexualidad un poco más amplia. Pero cuando vos te vas a 1960, lo que te encontrás es que sexualidad para 1960 es sumamente biologicista. ¿Qué quiere decir que sea sumamente biologicista? Que solo expliquen lo que es la parte genital. Bien, que en realidad sexualidad es, naciste varón, naciste mujer, punto. ¿Y quién te va a dar ESI en 1960 en una escuela? Sí, nadie, un profesional. Un profesional o, si querés jugar con algún profesional del staff de la escuela, ¿quién puede dártelo? El profesor de biología. Biología. Entonces, ese es biología. De hecho, seamos honestos, yo
obviamente no tengo la ley ESI cuando fui a secundaria, y lo único que recuerdo de sexualidad y de ley, bueno, de ley ESI, no, o de charlas de sexualidad en el colegio, tenía que ver con las charlas de Johnson & Johnson, creo que no sé si siguen estando. Las charlas de Johnson & Johnson que nos sacaban a los varones en un momento de la charla y las mujeres después a los 10 minutos iban con... Eso sigue pasando, a nosotros lo hicieron. En primaria, sí. Bueno, o sea, pero igualmente esto es una transición. A lo que voy es, hoy ustedes tienen la posibilidad de tener un abordaje como más interdisciplinario a sexualidad. Yo no lo la ley también permite que sea para todos. Totalmente, y el para todos es para todos, o sea, para toda diversidad que en realidad, a ver, sin ir más lejos, hace muchos años atrás, claro, en toda la cuestión de prevención de sexualidad y demás, lo que había era mucho énfasis en la protección de varones, o sea, la utilización de preservativos y bla, bla, bla. Y me acuerdo que una vez una alumna, pero estoy hablando de los primeros años, lo que me dice es, y si vos te querés como proteger, entiendo que obviamente ella era lesbiana, o que sí, entiendo que lo era, y de repente lo que me pregunta así, y si vos te querés proteger mujer a mujer, dice, porque en realidad la charla no estuvo. Y ahí te das cuenta que en realidad las charlas también reflejan una sexualidad, una concepción de sexualidad de décadas atrás, y que no se actualizan. Entonces, lo que me interesa de esto es, fíjense cómo un concepto que para nosotros es muy obvio, como el de sexualidad, en realidad sí, y vamos a la monografía de Tiziana, que sé que toca eso, cuando ella plantea sexualidad, si es que plantea ese concepto, necesariamente va a tener que buscar una definición de sexualidad copada. Estamos copada, no sé si copada es la palabra, pero lo que va a tener que buscar es una definición de sexualidad acorde al objetivo de su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, eso es lo que me interesaba que ustedes vieran. Marco teórico, entonces, pensemos, hay un montón de conceptos que para nosotros son como obvios y no lo son. O sea, son conceptos que requieren algún tipo de definición. Pienso, no sé, bueno, estado, sexualidad. El ejemplo que por ahí se los di, no sé si ustedes lo tienen escrito, el ejemplo de violencia. ¿Se los puso ustedes en el cosito escrito en la clase? A ver, ¿por qué el concepto de violencia requiere una explicación? Y porque vos tenés distintos tipos de violencia. O sea, tenés física, tenés psicológica, tenés económica, virtual, tenés de todo. O sea, hay muchos tipos de violencia en el cual te metés. Coincido. Y de hecho, si yo te digo, a ver, fueron violentas, incluso es hasta como desnaturalizar lo que vos tenés en la cabeza, porque yo te digo, fueron violentas con tal persona. En realidad vos automáticamente no estás pensando que fueron violentos psicológicamente, vos estás pensando que le dieron una paliza. Entonces, a lo que voy es, hay un montón de conceptos que ustedes naturalmente tienen que poder definir de manera clara. Sobre todo aquellos conceptos que vayan a ser los que recorren la totalidad de su trabajo. No den por supuesto que yo, simplemente por saber de repente el tema histórico que están trabajando, yo sé lo que ustedes están queriendo decir. ¿Dudas? ¿Nada? Bien, vamos un poquito a la actividad que les mandé. Si entendemos qué son las variables y entendemos los diferentes tipos de variables, ¿qué encontraron en los modelos de monografía? Vamos a los modelos de monografía. ¿Los vieron? ¿En algún momento se pusieron a ver esos modelos de monografía? O alguno que otro, no digo todos, pero alguno que otro. Esos en particular yo no, pero... ¿Ninguno? Ah, está. Sí, de los 10 claro, que había, no esto, ¿está bien? Claro. Bien, ¿qué encontramos de los modelos de monografía? Tengan muy en cuenta, chicos, el apartadito de modelos de monografía, porque, a ver, no son todos los que ha habido, hay muchos que han desaparecido, pero son los modelos que pude rescatar en tanto hace, no sé, desde 2017 o 2016 que trabajamos con Drive. Por eso son los que yo tenía en el mail, digo, por eso los pude bajar, digo, pero son suficientes para ver. Tengan en cuenta estos modelos, están todos aprobados, creo que no dicen la nota ninguno, digo, pero ténganlos como ejemplo, no porque quiero que imiten, sino porque quiero que vean qué es lo que uno espera de esto.
Bien, ¿alguno puede utilizar alguno de estos en función de ver, o si utilizaron alguno de los otros? Igual creo que yo les pedía, ¿no? En la actividad, modelos determinados. Sí, el de Piana. ¿De Piana? Diana, Osti y Portela. Ah, ninguno de los que abrí. Bueno, ahí abro otros. Ese va. Sí, El de Piana nos quedamos con el de Piana, vamos. A ver, variables. ¿Qué tenemos? A nivel variable. La determinante yo marqué resistencias artísticas. Claro, eso. ¿Cómo? ¿La dependiente cuál es? Resistencias Los movimientos. Bien, un poco más claro. ¿Resistencia a la dictadura, dijiste? artísticas puse yo. Ah, ahí Resistencia está. artística. Bien, sí, vamos a hacerlo un poco más específico. ¿Es simplemente resistencia artística del proceso? Yo como dependiente marqué solo resistencias artísticas y después como que lo amplié independiente como al proceso de organización nacional como elemento contracultural. Bien, eso todo en realidad sería dependiente. O sea, resistencia, tengamos en cuenta, aquel que leyó, resistencias artísticas al proceso, bla, 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 eso es dependiente. La pregunta es, ¿refleja 100% el tipo de problemática que está queriendo plantear la exalumna? ¿O hay que mejorarlo? Sí, no hice todo. No hice todo. A ver, ¿qué más? ¿Cómo mejoramos la variable dependiente de ella? Este tipo de preguntas son tipos de preguntas de momento de defensa de monografía. O sea, ¿cuál es tu variable dependiente? El análisis del underground, por ejemplo. Bien, ahí está. Resistencias al proceso a través del arte, pero a través de todo lo que es un movimiento más underground. ¿Vamos? O sea, porque a ella no le importa el arte en su totalidad. Ella no labura, aunque nombra, no labura ni con Charly García, ni con León Gieco, ni con todas las bandas que son más comerciales. Ella opta por decir, che, esto que es casi muy quemado, no va. Entonces, selecciona la parte under. ¿Cuáles serían sus variables independientes? El movimiento musical y cinematográfico. Bien, lo hace a través de música y lo hace a través de, me olvidé el otro. Cine. Del cine. Ahí está, lo hace a través de música y lo hace a través del cine. Originalmente, el ejemplo de Piana es un buen ejemplo para ejemplificar lo que dijimos con el grafiquito. El trabajo de Piana originalmente iba también hacia el teatro. ¿Vemos teatro en su trabajo? No, porque lo que se dio cuenta que era muy difícil conseguirlo, muy difícil de abordar la parte de teatro under, que había muy poco registro, entonces en el mismo proceso borró teatro y se quedó con 2. Tiene una variable temporal. El proceso de reorganización nacional. El proceso de reorganización nacional, estamos más que de acuerdo. Quiere decir que está ubicada en el contexto del 76 a el contexto del 83. ¿Tiene variable conceptual? Obvio. Sí, o sea, varias. Varias. Dale. Yo como variables conceptuales marqué aclaraciones de conceptos que hace que usa. Totalmente, esa es la variable de concepto, ese es el marco teórico, tal cual. Porque marqué literatura, dictadura, arte, cultura popular, el movimiento underground. Bien, ahí está. Exactamente, yo te diría, en tanto ella va a focalizar, y miremos cómo es el título de su trabajo, ella pone, fíjense que incluso, a ver, en el propio título del trabajo, como el título y el subtítulo, ella hace como esta especie de embudo. Resistencias artísticas al proceso de reorganización nacional, súper amplio. O sea, resistencias artísticas yo puedo entender desde arte hasta Mercedes Sosa que se fue al exilio. Pero ella abajo pone el rol del movimiento musical y cinematográfico underground como elemento contracultural. Va de lo gigante a lo más específico. Y si ella está diciendo que le interesa, bla, 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 el movimiento underground, obviamente lo que ella tiene que definir es qué entiende por underground. O en la parte de resistencia como movimiento contracultural, cuando ella define, muy bien lo decía recién Fiamma, cuando ella define, por ejemplo, la idea de cultura popular. O sea, ese tipo de conceptos que son centrales, fíjense que en el caso de Martina Piana lo tenemos
todo en una introducción que no son más de 2 carillas. El que no lo leyó, tómese el laburo de ver cómo lo hizo, porque está muy, muy bien hecho. ¿Alguna duda respecto de la de Piana? No. ¿Nada? Vamos un segundo a la de Portela. Está bien. Otro trabajo, no sé si le hicieron toda la introducción. Repito, no era muy largo de leer, porque eran 2 hojas, 3 como mucho. A ver, ¿qué encontraron en el de Portela? Primero que arranca con una cita, tipo tiene un epígrafe y a partir de ahí lo toma como pie para arrancar a explicar o introducir su tema, digamos. Coincido. O sea, ideal, digo, en una monografía. Eso lo encontré en bastante yo. ¿Cómo? Patricia, que eso lo vi en bastantes monografías. Es que en realidad se los recontrapido para que lo hagan. No es obligatorio hacerlo, pero si lo logran hacer, es buenísimo. O sea, empezar con una cita que generalmente lo que les digo es no se gasten en intentar en una primera introducción llegar a esa cita. Esa cita cuando leen lo suficiente en el trabajo monográfico, encuentran, a ver, esa cita debería sintetizar perfectamente lo que vos estás queriendo decir en tu trabajo. Y de alguna manera lo fueron poniendo en función de eso. Okay. O sea, la cita sintetizaría todo el trabajo. En realidad tendría que ser una cita que, a ver, pueden ser varias. Puede ser una cita que sintetice, puede ser una cita que sea lo suficientemente como problemática, que vos cuando lo leas te genere como, ¿qué estás queriendo decir? O sea, que es incómoda. O sea, a través de la cita vos como metés al tipo a la lectura. Al margen de la cita. Bien, me quedo con esto. A ver, ¿qué encontramos en el de Portela? Variables del de Portela, si lo pudieron leer. Determinante, puse los derechos de los animales. Sí. Y el maltrato animal. Sí. Como que encaminan a un movimiento radical. Sí, en realidad es como, sí, en realidad la idea es como, no sé si es los derechos de los animales, es como, no sé si está relacionado, como el maltrato animal, los cambios del maltrato animal, ver si ese maltrato, lo que él, no sé si lo vieron, él origina el trabajo con, como lo del zoológico de Buenos Aires, que se cierra y como un cambio de paradigma para el trato con animales. Y lo que él quiere ver es justamente si ese cambio de paradigma con maltrato de animales se puede ver en diferentes como ámbitos. ¿En qué ámbitos? ¿Cuáles son sus variables independientes? ¿Cuáles son sus variables independientes? Ay, no sé si está bien, pero habla del testeo de los animales tipo en las industrias y ese tendría que ser un... Estamos de acuerdo. Ahí tenés una. O sea, el testeo de toda la parte farmacológica, o sea, farmacia. ¿Qué más? O no, creo que es maquillaje. Zoológicos. Zoológicos. El consumo de la carne. No me acuerdo si hablé del consumo de la carne, no me acuerdo, te voy a mentir. No, y... de los veganos que fueron a la rural. Ah, porque detona, pero no lo trabaja después. Como, o sea, detona desde ahí, pero no lo trabaja. Y hay uno más que me está faltando. El último, animales que empujan. Ah, la lucha es de verdad. Los animales tirados como los carros que hay en este caso en Quilmes. A ver, variables independientes. Si vas a ver si hay un cambio de paradigma sobre él decide que puede trabajarlo con la industria de maquillaje, con los carros y con el zoológico. ¿Podría haber agregado otro? ¿Se les ocurre a ustedes que podría haber agregado otro? Se me ocurre a mí, porque Sí, lo de la... Dale. Lo de la carne, como... Total. El tipo de matanza, por ejemplo. Profundo. Tal cual, a ver. La dominación también de la especie humana en ese sentido. Exactamente. A ver, si querés podés encontrar un montón de otras cosas, pero no quiso y se limitó a esto y estuvo bien como lo hizo. Variables temporales en este caso por ahí es medio difícil de encontrar. Variables conceptuales. ¿Las leyes podrían ser parte del marco teórico? Podrían ser parte del marco teórico. Fíjense que él en un momento habla, en la primera parte, habla de un cambio de paradigma. Y naturalmente, si hablas de un cambio de paradigma, ¿qué tenés que definir? Paradigma. Paradigma. ¿Estamos? O sea, porque no podés suponer
que uno sabe lo que estás queriendo decir. Obviamente no aplica perfectamente la lógica de Kuhn, pero el modo en que lleva a modificar o adaptarlo a su tema está muy bien hecho. Repito, el que no lo leyó, mírelo porque es un buen ejemplo. Último que miro y que no se les tocaba a ustedes, pero por ejemplo, acá tenemos el de Napolitano. Dice, el nazismo, y ustedes solitos se deberían dar cuenta de esto ahora. Dice, el nazismo y la construcción de las masas. Estrategias, mecanismos y análisis del rol de la psicología y de la biología en la conformación de las masas. Pregunta. ¿Cuál es el marco teórico, o por lo menos el concepto a definir? Masas. Las masas. Masas. A ver, claramente lo que le interesa a ella es ver cómo Hitler, a través de diferentes estrategias, mecanismos y análisis, logró que las masas alemanas hagan lo que de alguna manera está queriendo que hagan. Y fíjense que abajo, estamos siempre pensando en la introducción, esto es la introducción, dice, aislada, una persona puede ser un individuo cultivado, en masa es un bárbaro, es decir, una criatura que actúa por instinto, posee la espontaneidad, la violencia, la ferocidad, bla, 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 de los seres primitivos. 8, pone ahí, que es la nota al pie de página, y cuando uno va a las notas al pie de página se encuentra que el 8, no encuentro el curso, acá está. El 8 es un tipo de 1865 que cita y que es básicamente, no quiero decirles el padre de la definición de masa, pero por lo menos es un tipo referente absoluto al momento de definir qué es una masa. Porque, repito, el concepto masa, si yo les digo, muchachos, cualquier gobierno argentino es votado por las masas, ustedes automáticamente entienden qué son las masas. Pero yo les digo, che, ¿qué es una masa? Y ahí se quedan pensando, porque son esos conceptos que son obvios, pero que en realidad cuando yo te pido que lo refuerce y que intentes de alguna manera explicar en qué consiste, probablemente tengas que estar buscando una definición un poco más seria. ¿Llegaron todos? Bien, a ver, noten, ya que tenemos una monografía acá abierta, que la introducción no son más de 2 carillas y media, 3 carillas, así como muchísimo. Tengan en cuenta y tengan muy presente eso para el momento de su introducción. Estamos que no va a ser ya, pero no va a ser tampoco muy lejos en tiempo. ¿Entendieron qué es recortar variables y entendieron qué implica seleccionarlas y organizarlas y bla, bla, bla? Seguro. A ver, el proceso de selección de variables es lo que ustedes tienen que lograr en la introducción. Una introducción tiene que tener, si es posible, ¿por qué no? Un detonante actual, no todos lo van a tener, pero pienso, no sé, se me ocurre, en la monografía de Tiziana se me ocurre pensar que ella puede decir, bueno, a ver, como consecuencia, no sé, algún artículo que hable sobre Tinelli y cómo ha expuesto a las mujeres en los últimos años de Bailando por un Sueño, y de ese artículo que es como bien actual, vos podés poner como, bueno, a ver, esto te lleva a preguntarte, y ahí empezás como a seleccionar. Fíjense, una cosa que no es menor, y voy de vuelta, lo que pasa es que no se corresponde con la misma monografía, pero por ejemplo, vamos acá. Cuando ustedes llegan a lo específico, y ya saben que llegaron a lo específico, acá tenemos un conjunto de preguntas obligatorias. ¿Estamos? O sea, esto sería la problemática. Fíjense una cosa que no me parece menor también y que debería haber sido una pregunta de ustedes. En la hipótesis yo les puse que es opcional. A ver, ¿por qué les puse que es opcional? Porque por ahí todavía no la desarrollaste. Porque por ahí no la desarrollaste. ¿Qué es una hipótesis? Por ahí estoy suponiendo que ustedes ya saben lo que es. Y lo que vos vas a problematizar, o sea, bien formulado lo que estás problematizando y lo que vas a investigar. Estamos de acuerdo. Ese es el punto de arranque, estamos de tu investigación. Mi pregunta es, si vos lo tenés en formato de hipótesis, o sea, en formato de afirmación condicional sería, en el caso de Tiziana sería algo así como, no sé, los cambios de sexualidad o en torno a los estereotipos de mujer se podrían ver reflejados en los diferentes programas de televisión populares del 70 en adelante.
A ver, si vos lo tenés así, o si vos lo tenés en formato de preguntas, ¿varía? ¿Hay una modificación sustancial de algo? Si vos en realidad en vez de tenerlo en la afirmación condicional pones, ¿se ha modificado la concepción o el estereotipo de sexualidad a lo largo de los años? Esa No, concepción es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y si se fijan en modelos de monografía, volvemos a los modelos. Por acá. Si se fijan en modelos de monografía, vamos a ver si Fede lo tiene. No lo tiene en formato de pregunta. Vamos a... Acá, a ver. Fíjense que estas mismas preguntas, bueno, en este caso también lo tiene de manera escrita. Esas mismas preguntas que uno les pide en este cuadrito de acá, estas de acá, son las que después, cuando vos vas a la introducción, las volcás casi al final de la introducción. Fíjense que esto, acá pone Napolitano, en la presente monografía se analizará el desarrollo y surgimiento de la pasión política del régimen nazi, se tendrá en cuenta el contexto histórico que atraviesa la sociedad alemana de la época, los medios de comunicación y propaganda utilizadas por el gobierno como estímulo psicológico y biológico, haciendo énfasis en la respuesta, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que me importa? Si ustedes tienen bien organizadas, esto no es, si ustedes tienen bien organizadas estas preguntas, y yo les digo, muchachos, las preguntas están bien hechas, están bien, esas mismas preguntas, ustedes lo que tienen que hacer al momento de bajarlo en una introducción, es ponerlas en la introducción. O sea, encontrar el modo prolijo, ordenado, de bajar esas preguntas, sobre todo, y yo siempre tiendo a insistir con esto, fíjense que las preguntas no están acá adelante. O sea, no arranca Magdalena Napolitano a decir, en el siguiente trabajo vamos a ver qué tal cosa, o se empieza a preguntar en el primer párrafo. Fíjense que las preguntas, lo último que ustedes tienen que tener en claro para la introducción es, anteúltimo y último párrafo, un anteúltimo párrafo, en donde vos especifiques explícitamente qué vas a hacer, en formato de hipótesis, de preguntas explícitamente puestas como preguntas, o de esta forma, y un último párrafo, que está acá, que explicite con qué. O sea, sería qué, el anteúltimo párrafo, y el último párrafo, con qué. O sea, en el con qué es qué tipo de fuentes vas a usar. Obviamente no tenés que poner todas, pero sí por lo menos identificar las más relevantes, por lo menos, que pueden ser fuentes primarias, secundarias, tipos de bibliografía, textos un poco más sofisticados, bla, 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 bla. ¿Claro? Todo el mundo, estoy siendo demasiado claro, porque los noto muy, muy silenciosos. No, o sea, esto sí es claro, por ejemplo. El tema es que yo sé cómo hacer la introducción, pero no tengo tema para hacer la introducción. ¿Cómo no tenés tema? O sea, yo listo, nada, sé toda la estructura hermosa para hacer la introducción, pero no tengo nada para ponerla ahí adentro. Totalmente. Igual, si sirve de algo, si sirve de algo, la introducción de la monografía en experiencias de años anteriores es por lejos lo más difícil para hacer. Porque hay una realidad. Vos estás así con la computadora, sabés cuál es tu horizonte, pero no tenés absolutamente nada para escribir todavía. A ver, la introducción es difícil, no te voy a mentir. Y no hay una regla que yo te diga, che, fíjate, se empieza de tal o cual forma. En realidad la introducción es un proceso complejo, por eso también me tomo el laburo de subirles otros modelos de introducción. No para que los copien, pero por lo menos para que vean qué tipo de información ellos integran a esa introducción. A ver, porque en realidad lo que incluso te tiene que pasar en la introducción es, che, me diversifico. O sea, me diversifico, o la pregunta que por ahí muchos ponen, aquellos que por ahí van hacia un contexto histórico, que necesitan un contexto histórico, te dicen, para, ¿en la introducción pongo el contexto histórico? No. O sea, el contexto histórico lo vas a poner ni bien arranques, no sé, si tu trabajo gira en torno a el de Piana. Si ven el trabajo de Piana, ella nombra, obviamente, lo que es proceso de reorganización nacional, pero no se pone a explicar qué es la dictadura del 76 en la introducción. O sea, todo lo que es la explicación del contexto, por ahí son 2 o 3 hojas que lo pasás al desarrollo. En realidad lo que tenés que hacer
en una introducción es un laburo muy fino de selección de qué es lo que va a ir y qué es lo que no va a ir, o qué es lo que considerás que no va a ir, pero eso es como una especie de prueba y error sobre la marcha. No les voy a decir, chicos, es sumamente fácil hacer la introducción, para mí es justamente lo más complejo. Pregunta de acá, porque así vamos a cuestiones como de, che, ¿cuándo entregamos esto? De acá, ¿cuántos son, levanten la mano, los que tienen un tema que ya en algún momento les haya dicho sí, eso lo pueden hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, ¿el resto? A mí me pasó que soy una persona muy indecisa y cambié mucho de tema y cambié de vuelta de tema, pero ahora yo creo que me voy a quedar con el definitivo. ¿No tiene nada que ver con el último de literatura? Sí, no va por el lado de la literatura, pero quiero encarar el juicio a las juntas. Bien, bien. Después vemos bien qué, pero con claro. qué, por ejemplo. No, yo la idea que tengo es que el juicio a la Junta yo lo vi como una deuda del Estado democrático. Como que lo primero que hizo Alfonsín al asumir fue decir, bueno, vamos a resolver el tema de la dictadura. Yo lo vi así. Y por lo que estuve leyendo, lo quiero encarar para ese lado, pero no sé. Bien, ¿ustedes dónde vieron ya Juicio de la Junta? No, yo lo vi con mi hermano el año pasado. Que mi hermano lo vio y mi papá, bueno, es profesor de historia. Lo de la ley de están todos ahí, claro. No, no me dijo nunca que era profesor de historia, tú. Sí. Bien. Entonces. Ahí podés tener, aparte podés tener como una especie de ayuda bastante grande. No me parece equivocado meterte en un tema histórico si sabes que tu papá va a estar ahí dándote una mano. Sí, cuestión de verlo. A ver, lo único que yo digo es lo siguiente. Igual va para todos, Como fecha, aquel que ya lo tenga, a ver, vamos a ser como muy honestos. El cuadrito ese que ustedes tienen que mandar es un cuadrito que les da como la puerta de entrada a la monografía. El cuadro no tiene tema, no tiene nota. O sea, no es que yo les voy a decir, muy bien tu selección de, a ver, si Matías entrega un cuadro que está bien hecho como entiendo que va a estar, porque todo lo que dijo a nivel selección de variables parecía que estaba bastante claro lo que estaba por hacer, cuando lo mire y lo entreguen por Drive, yo a Matías le voy a decir, che, bien, por ahí le pongo, esta pregunta no te metas, porque la verdad que por ahí no vas a llegar a nada. O de repente de alguna pregunta de Matías se me ocurre alguna para agregarle, y punto, se entrega en este caso de esa forma. Y el tema que por ahí me interesa que ustedes tengan en claro es, mientras más rápido lo tienen resuelto, tienen más tiempo para hacerlo. Yo entiendo que igualmente estamos en un momento de, no sé si muchísimo tiempo, pero por lo pronto tienen tiempos más amplios que por ahí en movimientos normales de gente, ¿no? O sea, entiendo que no van al colegio físicamente, que si hacen algún deporte no lo están haciendo, que si van a, no sé, a la academia de baile tampoco lo están haciendo. Entonces, en realidad, hay mucho más tiempo. Sin embargo, no se duerman, porque no sé si les está pasando. Yo ayer hablaba también un poco con Sonia y le decía, mirá, Sonia, yo me estoy dando cuenta ahora que nos damos media vuelta y estamos en junio. O sea, estamos a mitad de año, casi. Entonces, el tiempo pasa volando, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que a mí me importa que ustedes hagan con este cuadrito de monografía? A ver, seriamente, pónganse a hacerlo, aquellos que hayan charlado conmigo y que les haya dado lo que es vía plataforma, porque una vez que ustedes lo tienen ya empiezan. A ver, yo este viernes les doy la posibilidad de entregar a los que estén en condiciones de hacerlo. El viernes podemos ampliar la franja y hacer, bueno, a ver, chicos, el viernes que viene tienen la segunda instancia. Pero si ustedes no cumplen primera y segunda instancia, yo automáticamente ya dejo de preguntarles. No es que voy a estar como, ¿y qué van a hacer con su monografía? ¿Y qué van a hacer? E incluso dejo pasar 2 instancias y de repente en una tercera semana ya les digo, muchachos, nos dedicamos formalmente a introducción. Entonces, el que ya está con el tema seleccionado y con información en mano, y nada, necesariamente ya sabe cómo empezar. El que no está con un tema va a escuchar una charla sobre lo que es una introducción y qué es lo que uno espera,
sin tener siquiera un tema claramente. Entonces es como, solucionenlo o empiecen a tomar como cartas en el asunto para solucionarlo y definir un tema, simplemente para que no queden colgados. Porque la realidad es que una vez que se cumplan los plazos yo sigo adelante, porque es justo también para el que seleccionó el tema que yo siga adelante. Entonces, tomamos como dato, por un lado, esta idea de decir, bueno, el viernes entreguen todos los que hayan estado en plataforma y hayan charlado, y que yo les haya dicho que sí, por más que hayamos tenido dudas, o que por ahí, no sé, le dije, che, sí está bueno, pero fíjate tal cosa, pero no entreguen si no charlaron nunca. No entreguen porque no quiero estar haciendo las correcciones vía cuadro de Drive. Prefiero que se metan a la plataforma y que en esa plataforma haya un intercambio fructífero para ustedes y para mí. ¿Claro? Sí. Profe, ¿te puedo hacer unas últimas 2 preguntas? Dale. Bueno, no la quiero seguir estirando con mi tema de monografía. O sea, la primera es que me cuesta al final terminar de recortar porque no sé si hablar de los aspectos de los ritmos de vida en general y un efecto particular o de un aspecto en particular que despierte un efecto, o sea, una consecuencia en los sujetos tardío-modernos, que yo pensé en recortarlo en los jóvenes, en marco teórico, y no sé tampoco, me parece lo suficiente específico ese marco teórico como para recortar también en espacios. El espacio es como en Argentina. Claro, porque yo creo que si hablamos de globalización, se dan en general los efectos, o sea, no sé, cuando hablamos de un corazón, laten igual en todos lados. No sé. Sí. A ver, igual, No sé. por ejemplo, tiene sentido lo que vos me decís, porque, por ejemplo, el texto que yo te pasé de la barbarie edulcorada, en realidad es un texto que a mí me dieron cuando estoy haciendo una especialización en UNCI, de educación, y el texto en realidad está pensado para Francia, y sin embargo la materia es la historia argentina. Entonces, Claro. lo que te dice la misma tipa en la clase es, esto está pensado para Francia, tironelo para Argentina, porque es un mundo globalizado, y lo mismo le está pasando a ellos, nos pasa a nosotros. Coincido. Lo que yo te diría cuando trabajes con ese mundo, esa vorágine de cambios, y cuando te metas en jóvenes, yo te diría, pero eso es un proceso de selección muy tuyo, yo te diría que busques aquellos temas que sean mucho más fáciles de poder como corroborar. Se me ocurre pensar que parece que no, pero sí. Digo, si vos pensás en algún tema que de repente los jóvenes sean tus propios compañeros, o gente con la que vos puedas tratar de manera cotidiana, de repente vos si vas a trabajar, no sé, la globalización y cómo, no sé, el uso, estoy tirando cualquiera, digo, el celular y la vorágine de la información en el celular genera, no sé, cambios en bla, bla, bla. Por ahí, de repente podés trabajar con una encuesta piola, o sea, crear una encuesta que diga, chicos, necesito ganar esta encuesta, y de repente no quedarte específicamente con lo teórico, sino ver de repente en un grupo, no sé, en un grupo de 100 personas encuestadas, estoy pensando, tus compañeros, el otro sexto B, alguno que ubiques de quinto, ¿viste? No sé si ustedes saben hacer encuestas, creo que sí, viste que es hacerlas y después simplemente se hacen solito, una vez que termina la votación tenés hasta los gráficos hechos. Y decir, bueno, a ver, estaría bueno ver esta idea de barbarie como edulcorada, o esta idea de modernidad líquida, por ahí no solamente quedándote en lo teórico, sino por ahí bajando a cosas concretas. No digo en una entrevista, porque por ahí una entrevista es un poco más difícil, pero sí en un conjunto de encuestas que vos veas si de repente esto lo ven tus compañeros. Pero es una idea, o sea, yo seleccionaría inteligentemente en función de poder rescatar información, y estoy pensando incluso en un contexto de cuarentena. O sea, rescatar información lógica de un núcleo de población posiblemente encuestada, y que tengas acceso, o sea, no te pongas a trabajar la modernidad líquida con los abuelos, porque es más difícil que consigas algo. ¿Estamos? Desde ahí, a ver, y después lo que vos trabajes, eso ya es una selección muy personal tuya, o sea, fíjate qué es lo que vos querés ver de esta modernidad. No sé, se me ocurre pensar la preparación de la escuela. A ver, o sea, no estoy pensando en el sagrado específicamente, estoy pensando en las escuelas. O sea, en un mundo de constante cambio que te exige estar constantemente al día,
qué rol tienen las escuelas. Me parece que incluso una pavada, pero el contexto actual argentino es un buen contexto para empezarlo, porque si vos te pones a pensar, esta pandemia medio que nos está exponiendo en un montón de cosas. Uno puede decir, por ejemplo, la educación. La educación es una de las grandes exposiciones de esta pandemia, porque podemos decir, y no es un palo del kirchnerismo, así que no vamos a pelear Cristal, pero uno puede decir, no sé, macrismo, Kirchner ella, Kirchner él, Duhalde, De la Rúa, Menem, si vos te pones a pensar, todos en teoría han hecho algo para la educación. Sin embargo, te agarra una pandemia y te destroza el sistema educativo porque te das cuenta hoy, en la actualidad, que tenés un 60% de la población de jóvenes, de chicos escolarizados que en realidad no tienen acceso a Internet. Lo sabíamos todos, pero nunca lo vimos tan explícito. Entonces lo que uno podría preguntarse es, che, en un mundo tan globalizado, de constante cambio, tan tecnológico, ¿cuál es el rol de la escuela en esto? O sea, la escuela nos está preparando para este mundo globalizado y en constante cambio, porque que 60% no tengan acceso a Internet es medio problemático. Es una idea igual, ¿eh? Sí. Pero por eso digo, buscá por ahí temas o información que vos puedas recopilar un poco más fácil. Bien. Y que lo puedas hacer en las encuestas, pero eso es una selección muy, muy tuya. Bien, o sea, tengo que poner explícitamente esa selección a la hora de recortar el tema. Yo no puedo hablar en algo, no esto tan general, pero algo más chico, pero igualmente general, y ejemplificarlo con una cosa en particular después. No, yo ya tengo que poner. No sé, si yo te digo que, no sé, que la tecnología inhibe a los pibes, y eso es muy general. Y yo después en las encuestas hago el ejemplo de cómo ahora en cuarentena tenemos más tiempo, pero en realidad tenemos menos tiempo porque estamos todo el día con el celular, por ejemplo. Sí. Y eso es un ejemplo particular de algo bastante abarcativo. No, tal cual. Si vos querés, a ver, vos podés pensar, no sé, la cuestión de la tecnología, lo podés pensar en relación a la tecnología y los jóvenes, ponele. Después en el trabajo especificás qué cosas tecnológicas y los jóvenes. Pero lo que yo te digo es, pensar que en realidad sí, llegar, por ejemplo, como al último tema, de los cuales después vos podrías dar ejemplos. Pero a ese último tema que vos digas, che, a mí me interesa como la tecnología y los jóvenes, bueno, eso sí tenés que llegar, porque en realidad podría ser la tecnología y los jóvenes, como podría ser la capacitación y los trabajadores, y podría ser un montón de otros ejemplos. Podría ser en la escuela, como el caso de la barbarie edulcorada, que es el texto como podría ser en los tiempos libres, digo, en realidad, eso sí lo tenés que identificar, pero después los ejemplos concretos ya es cosa de monografía. Bien. Listo. ¿Y las preguntas son para la introducción o para toda la monografía en general? Las que hay que poner en el cuadro. O sea, no entendí la pregunta. O sea, esas preguntas después las volcás en la introducción. Son para la intro nada más. Solo para la introducción. O sea, la introducción tiene que quedar un final de introducción de 2 hojas que me deje claro que tus preguntas son estas, o tu problemática es esta, y que para resolver esto vas a utilizar determinadas fuentes, y que en realidad cuando vos las ubicás al final de la introducción, lo que te queda claro es que el resto del desarrollo en realidad está siendo desarrollado en función de responder esas preguntas. Listo. ¿Estamos? Sí, mucho más. Lucho. Sí. Yo te respondí en el Classroom a lo que vos me habías respondido. No respondí todavía. A mí me surgió otro tema que es sobre, no sé si lo hará alguien, porque no leí la verdad los otros mensajes en el foro, pero sobre la pantalla del Mundial del 78. Sí, podría ser un re tema. A ver, haz una cosa, ¿ya escribiste en plataforma? Sí, te escribí, ya te mandé, sobre los 2 temas. Sobre el primero que te había... ¿Cómo? Que no lo vi, por eso te digo. Pero sí, Okay. es una posibilidad. A ver, habría que encontrar el modo de problematizarlo, pero sí, entiendo que es una posibilidad ver cómo trabajarlo. Pero sí, me voy a plataforma a lo largo del día, hoy o mañana, y te lo resuelvo. Dale. A ver, la invitación formal, chicos, es la siguiente. Los que ya tienen tema y ya tienen el ok, mañana, en algún momento del día, mandan el cuadro con el ejercicio de llegar a la problemática. No tienen que poner la hipótesis, sino, sí, porque es opcional. Los que no lo hayan hecho, tienen tiempo tienen como una especie de rescate el viernes que viene. Obviamente esto se logra solamente si participan en el foro de monografía. De modo contrario, yo no puedo adivinar lo que ustedes van a hacer.
Profe, Sí, Lucho, dale. yo la verdad que nunca puse mi tema en el foro y bueno, como ya sabes, yo hice el cuadro. ¿Qué hago? Primero te lo escribo en el foro para que vos me hagas el ok y te vuelvo a No, compartir en tu el caso, cuadro. no, en tu caso ya lo pasaste, déjalo ahí. De última con vos me manejo por Drive, pero la idea es que no, me parece mucho más cómodo el foro para intercambiar. Ok, dale. Lucho, yo participé un poco en el foro, pero hay un mensaje que todavía no me contestaste porque lo puse hace poco, como 2-3 días. 2-3 días, puede Yo ser. para ver si, tipo, no sé si podrías, si tenés tiempo, Si obvio, tengo tiempo, contestar si tipo puedo, hoy, me meto. Si cosa de puedo, me mañana meto. ya mandarte la red. Igual tampoco te preocupes, ¿eh? Lucho, lo mismo que Lía, me Está bien, pasó. está bien, está bien. A ver, no se preocupen si mañana no lo entregan, ¿estamos? O sea, eso es algo que los quiero como relajar mentalmente. Esto no es que porque me lo entregan mañana yo le voy a poner un 10 a uno y el resto le voy a poner un 4. A ver, es indistinto. O sea, si logro llegar, me meto y contesto. Si no logro llegar, me meto en estos días y lo entregan el viernes que viene. A mí me da igual, un viernes u otro. Pero me meto porque sí es verdad que cuando me metí ayer, creo, a mandarles como los datos a través de plataforma, o ayer o anteayer, sí es verdad que vi que había un par de mensajes en plataforma, pero la realidad es que, yo no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero la modalidad esta online te lleva un montón de tiempo. Nada, y uno también intenta cumplir y no siempre está pudiendo. Juliana, dale. A mí me pasa lo mismo que Marti. Yo de este tema no hablé en el foro, pero ya hice el cuadro. ¿Qué Bueno, hago? no, y dejá. Participo igual y te lo mando el viernes. A ver, igualmente, en tu caso, ponele, andá al foro, sí. O sea, Ok, vos no bueno. me mandaste el cuadro. No, todavía no. No, por eso, prefiero que vayas al foro y lo vamos resolviendo y vemos al viernes que viene probablemente si lo puedes entregar. No hay Dale, apuro. perfecto. ¿Vale? Bien, chicos, nada, los libero. Si no hay más dudas, los libero. Una cosa, perdón. En la clase, yo esto está grabándose, ahora lo subo como link y lo dejo ahí. Lo que les voy a pedir para la semana que viene, yo en esta misma semana, o sea, en lo que subo como si fuese esta semana, les subo un texto que lo que les pido es que lo lean. ¿Estamos? Porque nosotros o sea, que lo lean en función del jueves de la semana que viene. Nosotros tendríamos el último texto que ustedes tenían para leer supuestamente era uno de, creo que era Mambrú el apellido, que no fue trabajado en detalle, pero que en realidad lo vamos a volver a agarrar y lo vamos a cruzar con el texto este que les dejo en esta semana. Entonces, fíjense más allá del link de esta grabación, agarren el texto este, que es un clásico medio de historia, aunque no sea historia de la materia, y si bien es medio flashero, porque ese es el concepto, es un poco flashero el texto, es bastante rápido de leer, ¿estamos? Entonces, fíjense si lo pueden ver y la idea sería estar lo más preparado posible para la semana que viene. Sí, Matías. Una última consulta, perdón, de mi monografía en particular. Dale. Yo le estoy leyendo un texto que, bueno, te lo compartí, qué sé yo, que es bastante largo, que trata bastante parecido a algo que yo quiero tratar, y lo estoy leyendo, y hay como una parte que es que habla de lo que es la posguerra fría, que si querés después te comparto el screen de lo que es el índice. Sí. Que no me parece interesante quizás leerlo, porque la verdad que posguerra fría yo no quiero tratar. No lo leas. Esto es selectivo. Es más, yo ¿cuál sería la palabra? Los aliento a que empiecen a leer selectivamente, o sea, porque el proceso de buscar información es una lectura transversal. ¿Qué es una lectura transversal? En vez de estar así, estás así. O sea, vas buscando rápidamente información. Lo mejor que te puede pasar es tener un texto con índice. Que vos sepas automáticamente lo que temporalmente no te importa. Y no lo leas. Lo mismo me pasó y ya termino con esto, con el eje, habla en un capítulo del eje sur y norte, digamos. Habla específicamente de lo que es Latinoamérica. No, tampoco te importa. Si no te interesa, no lo lees. No. O sea, no te sientas mal por no leer una parte del libro. Digo, está muy correcto. Si no te sirve esa parte del libro, no lo lees. Chao. Punto. O sea, es selectivo hasta incluso la búsqueda de información. ¿Estamos? Buenísimo. Bien, gente, un placer verlos. Lo único que les digo, sí, y les recuerdo, por favor, agarren el textito este que les subo y lo leen antes del jueves que viene, así estamos en lectura y podemos hacerlo un poco más horizontal todo.
¿Estamos? Ok. Listo, genial. Dale. Nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana. Buenísimo. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Chao, nos Lo de la vemos. historia.